A ver, ¿qué pasaría si cada ley en Argentina, antes de poder aplicarse, tuviera que pasar no por uno, sino por dos controles de máxima seguridad? Bueno, pues resulta que eso es más o menos lo que ocurre hoy en día. Se ha producido un cambio fundamental en el sistema legal del país, donde las normas ahora se juzgan frente a dos estándares supremos. Y esto crea una doble protección para los derechos humanos que es potentísima. Vamos a desgranar cómo funciona este sistema. Esta será nuestra hoja de ruta. Empezamos con la estructura legal de toda la vida. Luego saltamos al momentazo que lo cambió todo en 1994. Y de ahí nos metemos de lleno en el concepto del doble chequeo, para ver de dónde salió y sobre todo cómo nos afecta en el día a día. Para entender la revolución, primero hay que entender cómo era el orden establecido. Así que, venga, vamos a empezar por ahí, por cómo se organizaban las leyes en Argentina tradicionalmente. La imagen clásica para explicar esto es la famosa pirámide de Kelsen. Es muy visual. Hay que imaginarse, literalmente, una pirámide y en la cúspide, arriba del todo, solita e indiscutible, estaba la Constitución Nacional. Era la ley de leyes, vamos, la vara de medir para todo lo demás. Si cualquier otra norma, ya fuera una ley, un decreto, lo que sea, la contradecía, pues era inválida. Un sistema, en principio, muy claro y ordenado. Pero, claro, entonces llegó 1994 y la reforma constitucional. Y ojo, esto no fue un simple ajuste, fue un auténtico terremoto que reconfiguró la mismísima cima de esa pirámide. En gran medida, fue una respuesta a la necesidad de blindar los derechos humanos después de periodos históricos muy convulsos. Y aquí es donde nace un concepto que es absolutamente crucial, el bloque de constitucionalidad. La cima de la pirámide ya no es un pico solitario, se ha convertido en una especie de meseta, un espacio que ahora se comparte. La Constitución sigue ahí, por supuesto, pero ahora está acompañada, ¿por quién? Por ciertos tratados internacionales de derechos humanos que de repente fueron elevados a su mismo nivel. Esta es la frase que lo cambia todo. Viene directa del artículo 75 de la Constitución reformada. Al decir que estos tratados tienen jerarquía constitucional, lo que se está haciendo es darles el mismo peso, la misma fuerza que a la propia Constitución. Esto es potentísimo porque significa que los derechos protegidos en esos pactos internacionales pasaron a ser la ley suprema de Argentina. Claro, esta nueva estructura plantea una pregunta fundamental. Si ahora hay dos fuentes de ley suprema, dos jefes, por así decirlo, ¿quién vigila que ambas se cumplan? Y esto nos lleva, de cabeza, al núcleo de este análisis. Y la respuesta es, precisamente, el doble chequeo o doble control. Es un sistema ingenioso, con dos capas de revisión judicial que son distintas, pero que se complementan y que están diseñadas para blindar los derechos fundamentales. Pensemos en esto como un doble filtro de seguridad. Primero tenemos el control de constitucionalidad, que es el de toda la vida. Este compara una ley con la Constitución Nacional. Pero es que ahora se añade un segundo filtro, el control de convencionalidad, que mide esa misma ley, pero esta vez contra los tratados internacionales de derechos humanos. Para que una norma sea válida hoy en día, tiene que pasar los dos filtros, sí o sí. Muy bien, pero ¿de dónde salió esta idea del control de convencionalidad? Porque esto no fue una invención puramente argentina. La obligación, en realidad, nació en el escenario internacional, y lo hizo a través de una sentencia clave de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso que lo empezó todo fue Almonacid Arellano contra Chile, y en esta sentencia, la Corte Interamericana hizo mucho más que resolver una disputa concreta. Lo que hizo fue dictar una orden para todos los países que, como Argentina, habían firmado y ratificado la Convención Americana. Básicamente, les creó una nueva obligación a todos. El mandato de la Corte fue súper explícito. Dijo que los jueces de cada país tienen el deber de realizar este control de convencionalidad. No es una opción, no es si les apetece, es una obligación. Tienen que coger sus leyes nacionales y si alguna choca con la Convención Americana, están obligados a no aplicarla para así proteger los derechos humanos que garantiza el tratado. Bien, ya tenemos la orden internacional. Ahora, ¿cómo se convirtió esto en ley dentro de Argentina? Porque ese mandato de la Corte Interamericana necesitaba un puente para entrar en el sistema jurídico nacional. Y ese puente lo construyó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El vehículo para esta integración fue el famoso caso Giroldi. Podríamos decir que este fallo es el equivalente argentino de Almonacid Arellano. Fue el momento exacto en que la Corte Suprema Argentina miró a la Corte Interamericana y dijo, vale, lo que ustedes deciden nos obliga. Y así, de un plumazo, convirtió el control de convencionalidad en un deber para cada juez y jueza del país. Esta frase del fallo Giroldi es la confirmación definitiva. A partir de aquí, las sentencias de la Corte Interamericana ya no son simples opiniones que vienen de fuera, son una guía obligatoria.
se convirtieron en parte integral del derecho argentino, haciendo que ese doble chequeo del que hablamos sea una realidad oficial e ineludible. Bueno, hemos visto la teoría, la historia, los fallos clave, pero vamos a lo práctico. ¿Qué significa todo esto en el mundo real? ¿Por qué es importante este sistema de doble protección para la gente de a pie? Pues aquí está la clave. La protección de los derechos es sencillamente más robusta. Y esto es gracias a lo que se conoce como control difuso. ¿Y qué significa esta palabreja? Pues algo muy potente, que no hace falta irse a la Corte Suprema. Cualquier juez de cualquier lugar del país puede y debe hacer este doble chequeo. Cada magistrado se convierte en un guardián, tanto de la Constitución como de los derechos humanos universales. Esto crea un diálogo continuo entre la justicia argentina y la internacional, y lo más importante, ofrece a la ciudadanía dos murallas de defensa legal al más alto nivel. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Esta evolución legal tan potente, este doble chequeo, nos sitúa en el centro de uno de los debates más fascinantes del derecho moderno. Nos obliga a pensar en esa tensión constante entre las decisiones soberanas de un país y su compromiso con un estándar universal de dignidad humana. Un equilibrio delicado, desde luego, pero absolutamente esencial para la justicia.